fue la Expo del 92? En Sevilla, en 1992, tuvo lugar la Exposición Universal, la Expo del 92. Se hizo en una zona de Sevilla donde no había nada y construyeron aquí todos los pabellones de los diferentes países que participaban en la exposición y duró 6 meses. Construyeron toda una ciudad, pero ahora, más de 30 años después, esta zona es un poco triste porque muchos de los edificios están abandonados y la mayoría fueron destruidos. Aún así, hay muchos edificios que fueron comprados por empresas y entonces se siguen utilizando. También está aquí la Universidad de Sevilla. Durante la Expo todo estaba lleno de personas, de bares, de alegría, muchas actividades, pero ahora es un lugar bastante vacío. Vamos a explorar esta ciudad abandonada. Hoy vamos a empezar con este pabellón. Parece que estamos en un palacio marroquí, ¿verdad? En Marruecos. Pues estamos en Sevilla y este era el pabellón de Marruecos. Entonces veis que esta es arquitectura árabe, tiene esos arcos tan típicos de la arquitectura que se ve por allí por Marruecos y es increíble. Esta fuente de aquí me parece preciosa y de verdad que es muy fuerte, es increíble que esté aquí en Sevilla y me da mucha pena que por aquí no hay nunca gente, no hay casi nadie. Ahí tienen más fuentes. Es muy grande. Si miras este edificio desde arriba, tiene forma de estrella de 8 puntas. Una estrella con 8 puntas. Es precioso. Y allí también hay otros arcos. No sé por qué están aparte, pero supongo que tendría sentido en la época de la exposición del 92. Están ahí muy solos los arcos. ¡Ay, mirad! Esta es otra estrella de 8 puntas. Esa es la forma que tiene ese edificio. Pues ya hemos estado unos minutos en Marruecos, vamos a ir a otro país. Este de aquí era de los más famosos de todos los pabellones que hubo en la Expo del 92. Este era el pabellón de Kuwait y era muy famoso porque lo diseñó Calatrava, que es un arquitecto español de Valencia muy famoso. Y lo interesante de este edificio era que todas estas aspas, todos estos brazos, se movían. Supongo que se pueden seguir moviendo, pero es todo el techo, que son todos estos brazos, se abrían y se cerraban, se movían. Entonces era algo muy distintivo, diferente de los pabellones que había en la Expo. Ahora estos edificios pertenecen a la Junta de Andalucía, que es el gobierno de Andalucía, de la Comunidad Autónoma del Sur de España. Mirad, eso de ahí me da muchísima pena porque es un auditorio para conciertos, pero no se usa, está en desuso. Cuando no se usa algo se dice que está en desuso, pero ahí podrían hacer muchísimos eventos, festivales, conciertos grandes, porque además se escucha muy bien. En el pasado sí que sé que lo han utilizado para hacer conciertos, pero da muchísima pena que ya no. Y mirad, aquí en medio, en Sevilla, hay un cohete. Es una réplica, no es un cohete original. Este no podría despegar para ir al espacio exterior, pero es increíble, ¿no? Parece totalmente real. Este es el pabellón del futuro. Bueno, era el pabellón del futuro. Ahí tenemos un satélite del espacio exterior. No sé si es real, puede ser. Y ahora sí que lo usan para investigar. Sí que hay una empresa que sí que usa este pabellón. Pero parece totalmente abandonado, la verdad. Está todo muy sucio, no sé
no sé realmente si lo están usando. Pues esta es una réplica del cohete Ariane 4. En el vídeo no parece muy grande, pero es muy grande, ¿eh? Cuando te acercas es gigante. Pero mirad qué pena cómo está todo, con pintadas de graffiti, con basura. Da mucha pena. Este de aquí era el pabellón de Chile. Y aquí en este pabellón lo más impresionante, lo más distintivo fue que trajeron un iceberg de la Antártida chilena. Lo hicieron para concienciar sobre el cambio climático, pero en realidad no era nada ecologista porque para trasladar el iceberg desde la Antártida hasta aquí, hasta España, eso gasta muchísimo petróleo, gasolina, recursos. No era muy eficiente esa idea, no muy ecologista, pero bueno. Es gigante y es muy bonito, hecho de madera. Parece como un barco, ¿no? Este de aquí era el pabellón de Mónaco. Es un edificio muy grande por detrás se ve que es muy voluminoso, que es muy grande. Y aquí dentro tiene en el pasillo un acuario. Pasabas por el pasillo y estabas dentro de un acuario, había un montón de peces y sigue existiendo ese acuario y por eso ahora es la Estación de Ecología Acuática. Este de aquí era el pabellón de Canadá. Ahí en vez de EOI ponía Canadá. Y este edificio fue muy famoso porque pusieron un cine de alta definición dentro para 500 personas y había un montón de colas de personas, gente haciendo cola esperando para entrar al cine de Canadá y proyectaban una película de paisajes de Canadá, paisajes canadienses en alta definición y a la gente le gustaba muchísimo. Y ahora es un auditorio, el Auditorio Nissan Cartuja. Esto de aquí fue como el símbolo de la Expo del 92. Se llamaba Esfera Bioclimática y tuvo mucha fama porque por dentro, veis, tiene muchos cables, pero esta bola, yo siempre la he llamado la bola de la Cartuja, pues echaba agua en vapor, echaba vapor de agua fresquito, porque aquí en Sevilla hace mucho calor y aquí pues entonces pasabas por debajo o cerca y te caía vapor de agua fresquito. Mirad, aquí sí que hay una cafetería abierta y me alegra ver que hay mucha gente y de hecho se llama La Bola. Este de aquí para mí es el pabellón más bonito de todos. Esto era el pabellón de Hungría. Está inspirado en iglesias húngaras, pero parece como un palacio moderno, es muy bonito. Este pabellón ahora no se usa para nada, pero en principio lo iban a destruir, porque en la Expo cada país hacía su pabellón, construía su pabellón, pero la mayoría tenían simplemente un permiso para estar durante la exposición, pero luego destruían los edificios. Y este creo que lo iban a destruir, pero por ser tan bonito, lo han dejado aquí y me alegro muchísimo porque es muy bonito y está precioso. Estos dos edificios que están conectados por un pequeño puente eran el pabellón de Finlandia. Y esto de aquí era la garganta del infierno, porque tiene la forma de un fenómeno geográfico que hay en Finlandia, que se llama así, y tiene esa misma forma. Eso de ahí es el pabellón de Italia, pero con tantos árboles no se ve, es gigante. Vamos a verlo. Mirad qué grande es. Parece que aquí pusieron una cafetería. De hecho, el cartel parece bastante moderno. Cafetería Pabellón de Italia. Esto está totalmente abandonado. Voy a ver si se puede entrar, porque era muy grande y muy bonito por dentro. Esto es el pabellón de la Unión Europea. Esa escultura en la que dos figuras se están abrazando simboliza la unión de los países de la Unión Europea y esa torre tiene
todas las banderas de los países que formaban parte de la Unión Europea en el 92, porque ahora pues hay alguno más. Pero está muy guay, tiene un montón de conos, por ahí hay otros dos, bueno, muchas palmeras también. Y por el otro lado, allí también hay más conos. Por cierto, tienes una guía para aprender español gratis en la descripción del vídeo. Dentro de uno de los conos. Mira mi sombrero, qué bonito. Es de la última colección de Massimo Dutti. Aquel edificio de allí era el pabellón de España, que ahora pertenece a Isla Mágica, que igual ese globo de ahí os puede dar una pista de lo que es Isla Mágica. Pues Isla Mágica es un parque de atracciones muy chulo. Luego os enseño la entrada a Isla Mágica. Mirad qué chulo y qué moderno el pabellón de Francia. Hoy están haciendo obras, parece, pero eso es como un espejo gigante. Si vas paseando, te da la sensación de que no hay nada, porque refleja el cielo y parece que es un parque o algo. Y que esta plataforma, que es el techo, parece que está flotando. Mirad qué truco visual más chulo. Es que parece que está flotando, ¿verdad? Este pabellón me encanta. Este era el pabellón de México. Mirad el suelo de azulejos. Con qué colores más vivos sigue todavía. Y este está completamente abandonado y me da muchísima pena porque es chulísimo. El diseño es muy vanguardista, muy moderno. Mirad ese pasillo también que lleva al edificio. Es muy alegre y da mucha pena ver que está abandonado. No puede ser. Y mirad, esto es un monumento traído de México. Qué chulo, ¿eh? Tenemos aquí también una zona tan multicultural y con tanta historia, ¿no? De tantos países. Y esto de aquí es un cactus milenario, tiene más de 1000 años y lo trajeron desde México para la Expo del 92 y aquí sigue, pero el pobre está muy solito. Un anfiteatro aquí en medio de una calle. Creo que esto lo van a recuperar, a ver si es verdad. Voy a recuperarlo yo. Ah, bueno, os tendría que enseñar flamenco. Bueno, sabéis que el baile tradicional de España es el flamenco, así que debería de bailaros flamenco, aunque no sé. Sueño en la margarita con Ser Romero. Tiri, 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 tiri. Con Ser Romero, sueño en la margarita con Ser Romero. Sueño en la margarita con Ser Romero. ¡Ole, ole, ole, ole! Este edificio de aquí era el pabellón de Corea. Y una curiosidad es que se llamó el pabellón de Corea, aunque fuese solo de Corea del Sur, porque Corea del Norte no participaba, entonces se llamó simplemente pabellón de Corea, aunque era de Corea del Sur. Si estuviésemos en la Expo, aquí habría cola de gente esperando a entrar a ver las actuaciones de Corea. Por allí también habría actuaciones en el anfiteatro, habría un montón de gente por la calle paseando, habría música, habría pasacalles, desfiles, habría mucha vida. Y mirad, aquí estoy sola. Este era el pabellón de Turquía y están haciendo obras para remodelarlo, para rehabilitarlo y usarlo para otra empresa. Pero qué penilla que han tirado bastante. Mirad qué chulísimo es este pabellón. Este era el de Nueva Zelanda y aunque ahora mismo está cerrado, sí que lo usan. Ahora es el Instituto de Estadística y Cartografía. Justo aquí estaba el pabellón de Estados Unidos, pero se destruyó, se derribó y construyeron otro edificio que ahora es la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Pero al menos este sí que es un edificio que se usa. Esta era una estación para subirte al teleférico, también está abandonado. La Expo del 92. Esta es la entrada a Isla Mágica, que es el parque de atracciones de Sevilla.
La gente está ahí gritando en la caída libre. Y eso era el pabellón de Andalucía, la región del sur de España, que ahora es la sede, el edificio principal de Canal Sur Radio. Y mirad, eso era el Parque de Andalucía de los niños, que tenían maquetas pequeñas de monumentos de todas las ciudades de Andalucía. Pero esto está cerrado y destruido un poco, no lo han cuidado. Esto da mucha pena. Toda esta zona de la Expo 92 se llama La Cartuja. Os voy a enseñar por qué se llama La Cartuja, esta zona de Sevilla. El nombre de La Cartuja viene por esto. Esto es La Cartuja. Es una cartuja. De hecho, el nombre de La Cartuja viene del francés, creo, y significa monasterio. Monasterio, una casa religiosa, una mansión religiosa, ¿no? Donde viven los curas, los sacerdotes, los monjes, ¿no? Y esto era muy famoso porque era la fábrica de cerámica. Y vamos a entrar a ver qué podemos ver. Nunca he venido. Estoy viniendo con vosotros por primera vez y me hace mucha ilusión. Ahí hay una chimenea. Ahí hay otra chimenea. Porque la cerámica se hornea. Bueno, estoy diciendo chimeneas porque chimenea es esta parte alargada por donde sale el humo, pero lo que hay abajo en realidad es un horno. Mirad qué susto. Una cabeza y un brazo con una mano. Oye, tengo mucha hambre. Me voy a mi casa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y hombre, yo creo que deberíais de añadir este sitio a vuestra lista de cosas que visitar cuando vengáis a Sevilla, porque la verdad es que no viene nadie, pero es muy interesante. Yo a partir de ahora voy a empezar a traer aquí a todos mis amigos internacionales que vengan a verme. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!